que yo sabía que un centro de aloterapia funciona perfectamente, que los niños cuando vienen aquí, la primera sesión, que el 90% de la gente te dice qué bien ha dormido el niño esta noche. Y para mí eso quizás fue lo más difícil, el hecho de emprender. Buenas tardes, estamos hoy en nuestro siguiente episodio de Saladitos Podcast. Estamos en Saltiun Alcorcón para conocer el proyecto de Virginia Nieto, que es la directora de Saltiun Alcorcón, una persona a la que le tengo mucha confianza porque estuvo trabajando en Saltiun Madrid durante muchos años y es un proyecto que incluso a mí me ha hecho mucha ilusión. Hoy estamos aquí para que nos cuente de su proyecto, su implicación en Saltiun, cómo trajo la aloterapia Alcorcón, y estamos pues con mi compañero Isan, que viene desde Saltiun Mataró, para acompañarnos. Y bueno, aquí. Si te parece, Virginia, te vamos a hacer una serie de preguntas rápidas, ¿vale? Antes que nada, ¿cómo conociste Saltiun? ¿Cómo vino Saltiun a tu vida? ¿Cómo empezó todo? Pues Saltiun a mi vida llegó de rebote, como aquel que dice, ¿sabes? Llegó de la forma menos esperada y bueno, yo trabajaba en una empresa que tenía un poco de relación con los dueños de la marca y bueno, me ofreció, cuando abrió Saltiun, me ofreció la posibilidad de poder trabajar aquí en este proyecto, me pareció algo muy curioso. Y bueno, la verdad es que mi primera visita a Saltiun Madrid yo siempre lo recuerdo con mucha así, porque no sé, yo me iba a un concierto y tenía un trancazo horrible, pero horrible, y dije, mira, eso es el día ideal para poder ir a Saltiun a conocerlo. Saltiun Madrid lleva abierto unos meses nada más. Y la verdad es que me pareció llegar allí, ver esas cuevas de sal y ver todo, algo que era completamente distinto y nunca había visto nada igual en España, y la verdad es que me di una sesión y salí con voz y me pude ir al concierto estupenda. Y a través de ahí es verdad que me enamoré mucho del proyecto, me pareció un proyecto muy bonito. Y pues ahí empecé a trabajar en Saltiun Madrid. Porque realmente tú Saltiun lo conociste en los inicios, o sea, porque tú, Claudia, hace ahora 14, 15 años más o menos. Yo llevo en el proyecto 14 años y medio casi, aunque empezamos en el 2010 a investigar sobre ello, en el 2011 fuimos a visitar un centro en Verona, pero abrimos en el año 2012, o sea, ya este año cumplimos 13 años abiertos y Virginia empezó a trabajar con nosotros al poco tiempo. Sí, al año y pico, en el 2014 a lo mejor, más o menos. O sea, que tu centro se abrió en 2014. No, ella estuvo trabajando en Saltiun. En Saltiun Madrid. En el tuyo. Claro, en mi centro durante un montón de años, hasta un año antes de abrir. Hasta así, unos meses antes de... Yo es verdad que me vi muy... O sea, al final dije, joder, yo vivo en Alcorcón, había mucha gente que venía del sur de Madrid que no tenía la posibilidad de tener la aloterapia. Porque para la gente que no sea de Madrid, o sea, Alcorcón, de lo que es el centro donde está Claudia, más o menos ¿a cuánto está? Unos 25 minutos, más o menos. 20 kilómetros, más o menos. Dependiendo del tráfico maravilloso que tenemos en Madrid, ni pues... muy lejos ni muy cerca. Claro, exacto. Está en un punto medio, que está toda la zona sur de Madrid, que no había ningún centro de aloterapia en ese momento, y es verdad que tenía muchas ganas y bueno, pues al final me lo pensé mucho, no voy a negar, le di muchas vueltas a todo esto. Luego tiene su amiga aquí que la empujó literalmente. Sí, pero es verdad que... O sea, yo estuve ahí, pum, 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 porque la verdad es que yo, aparte de que estoy muy enamorada del proyecto, el proyecto me encanta, y entonces yo se lo decía, digo, es que a ella se le da bien el trato con la gente mayor, ella estaba por las mañanas y luego vivía aquí, tenía una hora en transporte público y veía las ventajas de que mucha gente venía del sur hasta Madrid y digo, que tienes que llevarlo allí. Claro, tenía... En ese sentido tuviste muchas facilidades a la hora de poder abrirlo. A ver, porque yo como ya que sabía... estuviste acompañada en todo el proceso. Claro, y yo ya sabía dónde me metía, o sea, como aquel que dice, o sea, yo ya sabía lo que era un centro de aloterapia, lo que era la aloterapia y la forma de gestionar un centro. Entonces, por ejemplo, en vuestro caso al final, bueno, sí, pero no habíais vivido lo que es la experiencia de trabajar en un centro. Y más yo, que para mí fue todo como pum, de sopetón. Claro, yo al final, como dije, yo siempre cuando abrí este centro, que ahora hablaremos de todo el proceso ese que pilló en mitad de una pandemia, pero yo me cambié como de oficina, o sea, yo estaba allí y me vine aquí con mi proyecto. Con todos los riesgos que tiene una oficina. Sí, claro, nueva. exacto, sí, con todos los riesgos que tiene una oficina propia, porque al final no tiene nada que ver el hecho de tener tu propio centro que trabajar en otro centro, ¿vale? Pero es verdad que yo estaba muy implicada en el centro de Madrid y al final, pues bueno, pues había muchas cosas que yo ya sabía y tenía esa ventaja de que sabía lo que iba a hacer, ¿sabes? Que lo que es el emprendimiento se te hizo más fácil y más ameno en ese... Ya tenía la formación también, que claro. yo creo que es un punto muy importante
Por ejemplo, el otro día hablábamos con nuestro director de Saltium de Toledo, hablábamos del tema claro, al final tú vas viendo un montón de personas que tienen diferentes patologías o la misma patología, pero que cada cuerpo reacciona diferente. Sí. Entonces, todas esas cosas Virginia ya las había vivido. Claro, ese rodaje de 6, 7, 8 años que yo estuve ahí en Madrid trabajando, claro, yo ya lo tenía. O sea, al final, claro, al final la experiencia de esos años trabajados allí los trasladé aquí y para mí fue más fácil abrir un centro, y a la hora de aprender y demás fue más sencillo que una persona que abre un centro nuevo y que no sabe lo que es la aloterapia. Claro, porque al fin y al cabo, o sea, todos los Saltiums como tal tienen que tener una formación y tú ya lo traías de casa. Por yo ya venía rodada. ¿Repetimos la formación con algún otro centro o no? Sí, porque yo hice la formación a la vez con Rivas y con Valladolid, me parece, que lo abrimos más o menos al mismo tiempo. Entonces yo fui, pero bueno, por el hecho de que había cosas del centro propio, de cómo gestionar el centro de aloterapia, que yo no sabía. O sea, yo sabía de la aloterapia, sabía del diario, del público, pero no sabía un centro. Claro. Rivas y Vigo puede ser, sí. Sí, Rivas y Vigo fue con los que hicimos la formación, porque es verdad que a la hora de hacer las formaciones nos hemos juntado a algunos centros que se ha dado el caso de que fuera contemporáneo la apertura, y eso también ha creado una sinergia de contarnos cosas, pues no sé, qué taquillas vas a poner, por qué vas a poner esto así o asá, dónde quieres poner los muros retroiluminados, pues todas esas cosas al final... Y bueno, que al fin y al cabo, perdón que te corte, Claudia, es lo que hablamos el otro día con Faustino, que como buen profesional te tienes que seguir formando. Sí. Aunque ella ya tenga una base, ¿no? Es súper importante que haya hecho pues otra formación y que nos sigamos formando constantemente. El refrescarse. Totalmente. Bueno, y aprender cosas nuevas, siempre se puede aprender cosas nuevas. No, y además al final nosotros tenemos una terapia que creo que cada día aprendemos una cosa nueva. Totalmente. Porque cada persona que entra por la puerta a un centro de aloterapia viene con una patología, sí, que son muy comunes, pero cada uno, pues como hemos dicho antes, reacciona de una forma, se comporta de una forma, y eso es un aprendizaje que tienes diario, ¿sabes? Totalmente. Y siguiendo en esta misma línea, ¿cómo fue todo el proceso de abrir el centro? ¿Qué adversidades tuviste? ¿Cuándo dijiste, vale, ya lo tengo todo controlado? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que te estabilizaste un poquito? Pues a ver, contando de que yo compré el local en enero del año 2020 y empecé la obra una semana antes de la pandemia. Claro, vamos a empezar por ahí, ¿vale? Vamos a empezar por ahí, de que yo empecé la obra una semana antes, justo empecé a principios de marzo. Y bueno, pues la incertidumbre que tuvimos todos al principio, que al final se alargó. La idea nuestra era abrir mayo, junio, pues para tener abierto, rodar un poco en verano, y en septiembre estar a tope ya para la temporada fuerte. Y no, yo conseguí abrir el 7 de septiembre del año 2020 y lo digo a nivel personal, me gusta decirlo siempre, con más miedos que otra cosa, porque no sabíamos qué iba a pasar. O sea, era una incertidumbre enorme. Yo venía de un rodaje de un centro de Madrid que sabía perfectamente cómo funcionaba un centro de aloterapia y que yo sabía que un centro de aloterapia funciona perfectamente, pero no sabía qué iba a pasar con esa incertidumbre. Claro, y más siendo algo nuevo, entre comillas. Claro, o sea, tú imagínate aquí en el barrio, la gente se pensaba que yo había aprovechado la oportunidad de la pandemia para abrir un centro de aloterapia para temas respiratorios, pero al final, claro, la gente tenía mucha incertidumbre. Tú le decías a una persona que viniera aquí a una terapia que mucha gente no conocía, que se metiera en una sala y sí, tú le podías explicar que teníamos nuestras salas que son completamente asépticas, que tenemos una ventilación forzada, que esto parece un quirófano, pero claro, tú eres una persona con todos los miedos que teníamos en el cuerpo todos. Y más en esa etapa. Exacto. Que será difícil porque al final nosotros, todas las personas que pasan por aquí tienen tos, tienen mocos, entonces que era estornudan, justo los síntomas que se padecía cuando una persona tenía COVID. Claro. Entonces era muy complicado, y abrir en ese momento yo creo que es de valientes. Sí, de hecho, a día de hoy, fijar cómo son las cosas, que yo tengo, sobre todo, madres con, bueno, más madres que padres, madres con niños me preguntan eso. Oye, Izan, ¿pero qué pasa si hay un niño que tose dentro de la cueva? ¿Qué le puede pasar? ¿Se lo puede pegar? ¿No? Creo que es una de las preguntas que más nos hacen a todos. Oye, es que aquí hay un montón de niños tosiendo, y lo que a lo mejor su hijo viene solo con mocos, o un bebé, por ejemplo, que todavía no ha ido a la escuela y tal, no es que a ver si le van a pegar algo. Es una pregunta muy común. Sí, bueno, es que es normal, al fin y al cabo es algo desconocido. El desconocimiento y es nuestra así. primera reacción a algo desconocido es tener miedo. Efectivamente. Lo hablamos con Faustino igual. Y
creo que es importante aclarar que todo lo que son las cuevas son asépticas. Que de Sí, hecho, que tenemos un sistema de ventilación forzado que renueva el aire, que no hay nada de humedad, con lo cual no se transmiten hongos, virus ni bacterias, que además los centros que tenemos a pie de playa tienen deshumectadores. Entonces, cuando la gente entiende todo esto, pues es muchísimo más fácil, pero para eso, pues primero la gente tiene que pues analizar y procesar. Exacto, el- saber decir, oye, pues esto que me están diciendo es verdad. Y durante la pandemia, durante el primer año y medio, que fue el más difícil para mí, el primer año y medio fue el más complicado, fue difícil. Pero bueno, dentro de eso es una experiencia más, es una forma de abrir un centro de aloterapia diferente al que creo que han tenido todos, excepto Rivas, que abrió al poquito que abrí yo. Y bueno, pero aún así el primer año y medio fue difícil, complicado, pero yo creo que por el desconocimiento de la gente, porque en el momento que la gente empezó a conocer la aloterapia y empezó a informarse bien y a darse cuenta que esto era una terapia que les podía ayudar también con todo lo que había pasado con el COVID, empezaron. Y yo el primer año y medio, bueno, a partir del año 2022, muy bien. ya empezaste a rodar. Sí. También es verdad que justo lo que decía Faustino es... cuando la gente empieza a ver el resultado, el boca a boca es el que hace Sí, el claro. mejor trabajo que tenemos nosotros. Es nuestro trabajo de base. Entonces, Claro, una vez claro. que la gente empieza a ver el resultado, tus propios vecinos, uno se lo cuenta al otro, las escuelas infantiles de alrededor. Luego, Virginia, me parece súper interesante contar también de dónde viene. Virginia ha colaborado durante muchísimo tiempo y de hecho es patrocinadora del club de baloncesto que se llama Alcorcón Basket, que es el club de baloncesto de aquí de Alcorcón, Eso es el más es. importante. Tenemos unos 400, sí, este año creo que hemos llegado a 500 licencias y el rendimiento deportivo, pues el patrocinar a un equipo de baloncesto también, bueno, nos ayuda a todos a nivel no solo de Madrid, porque el club se llama Saltion Alcorcón Basket. Y Así se llama el centro. así se llama el club. El club se llama Saltion Alcorcón Basket. Sí, sí, O sea, sí. nosotros llevamos el Saltion primero, de hecho en las equipaciones y demás tenemos el logo de Saltion y al final nosotros, yo patrocino al de aquí, pero al final es algo también a nivel de la Comunidad de Madrid, a nivel nacional, Claro. cuando competimos en torneos que nos vamos siempre en Semana Santa y en el Puente de Mayo, o cuando hemos conseguido, por suerte, lo hemos hecho una vez, esperemos que sea más veces, llegar a campeonatos de España, pues al final llevamos la palabra Saltion por toda España. Y para mí es un orgullo poder tener ese patrocinio después de haber visto cómo el club de baloncesto nacía, porque... Ella también vio nacer el club de baloncesto. Sí. Claro, entonces es una sinergia muy buena, primero porque la aloterapia para el rendimiento deportivo funciona súper bien y sobre todo que va dirigido, o sea, el club de baloncesto tiene un montón de niños y nuestra terapia, imagino que aquí como en todos los centros, aquí como en cualquier centro Saltion, el público más alto son los niños. Sí, aquí lo que más tenemos son peques desde los 3 meses a 5 años. Es lo que más hay. Y Es verdad fíjate que- cómo son las cosas que todos los centros coincidimos con eso, ¿eh? Sí. Mm. Y luego también está nuestro siguiente público, que son los abuelos, que a Virginia además se le da muy bien y a mí por eso en Saltion estaba por las mañanas, porque tiene una buena relación. Al final todos tenemos pues nuestras afinidades. Ella también ha creado su comunidad aquí, que su comunidad ya no solamente son los niños, los abuelos, sino los deportistas que en también su caso, utilizan la aloterapia. Eso sí. es. Sobre todo en inviernos, cuando pues al final el baloncesto al final necesitas un rendimiento respiratorio óptimo, si no, no puedes llegar, Sí, o que sea, al no fin y al llegas, cabo, por mucho que un quieras. atleta de élite no Exacto. puede permitirse tener mocos o estar No, resfriado. ni estar inflamado, ni nada. Entonces, sobre todo en procesos de estar enfermo o de estar malo, al final 2 sesiones de aloterapia a la semana que tienes un partido importante, lo notan un montón. Totalmente. ¿Sabes? Y ahora hablando un poco en esta línea de resultados que tenemos y tal, ¿cuál dirías que ha sido el caso como de éxito o la evolución de la persona que más te ha marcado desde que abriste? O sea, una persona que tú digas, este caso lo contaría en la tele. Claro. Uf, qué buena pregunta. Un caso así memorable que tú digas. A ver, así en concreto, ahora mismo tengo varios en la cabeza, pero sobre todo con los niños. O sea, creo que
el tener niños que te vienen aquí, padres desesperados, de, oye, mira, mi hijo está hasta arriba de mocos, voy por la quinta otitis de repetición en 2 meses y ya no sé qué hacer, es que me mandan lavados nasales, me mandan nebulizadores, me han mandado este mes, tengo un antibiótico, lo acabo, a la semana me mandan otro distinto y no hace nada y estamos en lista de espera de drenajes, me da mucho miedo meterle a mi hijo de 2 años, 2 años y medio, que es cuando ya empiezan con eso, meterle en quirófano y decir, no, es que hemos ido a la revisión y resulta que el niño tiene el conducto limpio y no le van a poner drenajes. De esos tengo 2 o 3 que en 4 o 5 meses, en ese invierno, conseguimos que no pasasen por quirófano. Fíjate que Es esto... muy curioso porque justo cuando hemos estado con Faustino en la entrevista, en el podcast anterior, justo nos ha llamado la atención que ha sido lo más memorable, ha sido justo el tema de las otitis. Claro, no, es que lo de las otitis... Con los niños que padecen otitis de repetición, también es verdad que nosotros vamos como por fases a lo largo del año. Sí, depende de la época, pues se trata más una patología o otra. Entonces, en invierno están más las bronquiolitis y luego ahora en primavera también es verdad que empiezan a empezar a salir todo lo que es otitis, laringitis, que es una época en la que hay un mogollón de laringitis, y también está la dermatitis atópica, curiosamente Virginia tiene dermatitis atópica y los brotes le salen... Yo la sufro por estrés absoluto a un nivel importante. A mí me sale aquí en estas partes de aquí del brazo y me sale por estrés. O sea, y aparte yo tengo una alergia importante durante muchos años, sobre todo de vía alta, y es verdad que me brota en la piel. O sea, el vídeo de venga rasca que te rasca, o sea, eso es algo que hacemos todos. Claro. Y coincide mucho que en la época de alergia a mí me brota la piel, por el cuello. Y es verdad que yo soy usuaria habitual. Eso te iba a preguntar. Sí, claro. Yo ahora mismo, pues mis 2 o 3 sesiones a la semana, incluso alguna más de vez en cuando. Si estoy muy congestionada, me doy. Pues qué bien haces, porque mira que yo lo tengo. Bueno, yo me doy mogollón de sesiones. Yo no, sí, claro. Yo nunca, En esta época muy del pocas, año, muy pocas. O sea, muy mínimo, pocas. yo ahora mismo mínimo te puedo decir, no, a ver, algún día que no lo hago, pero mi media horita diaria, hay veces serio? que no me lo quita, sí. Y yo las hago, claro, yo las hago a primera hora de la mañana, porque yo me levanto muy congestionada, entonces yo antes de que todo el mundo venga, me meto en mi salita individual, pues me escucho a lo mejor una meditación o algo y lo hago. Yo con un libro, sobre todo, es lo que más me gusta. Por suerte no padezco de nada a nivel respiratorio. Pues, y a mí sobre todo... Perdón que te corte, pero siempre lo dije en el primer podcast que hicimos, pero desde que abrí no me he puesto malo. Bueno, no, pero no solamente eso. Eso nos pasa a todos, que sí, efectivamente, que vamos mejorando el sistema inmune a través de la respiración. Hay mucha gente que te pregunta, pero tú no te pones mala. A ver, para estar en contacto tanto con los niños que estamos diariamente, que vienen con bronquiolitis, con problemas respiratorios durante todo el invierno, con un cóctel de virus. Yo este invierno no me he cogido nada. Claro, que a lo mejor como mucho pues te resfrías un poquito, algo de congestión, pero te das 2 pero haces una sesiones sesión y estás nuevo. Y ya está. Pero sobre todo, tú sabes esa sensación que es yo creo que este es el invierno que más me ha gustado de encontrarte sano. O sea, de tú decir, tengo fuerza, puedo salir a hacer cualquier tipo de deporte. Yo también soy alérgica. Es verdad que la época peor para mí es en cuanto empieza a hacer calor, que este año todavía no ha hecho mucho calor, pero aún así las 2 semanas esas que empezaron a subir las temperaturas iba andando a casa y lo notaba que ya necesitaba sesiones de aloterapia. Yo sí que me lo doy y sobre todo que no tiene efectos secundarios. Claro. Lo que a mí me parece como más interesante de todo es no tener efectos secundarios, me parece... Al fin y al cabo es una terapia complementaria y luego natural. No, y que no necesitas, no necesitas tantas pastillas, tantos aerosoles para poder tener una calidad de vida decente, el poder hacer tus sesiones de aloterapia de manera regular. Y en el caso de la piel, que hay que ser constante, porque, a ver, nosotros de las personas que tienen Saltium, no son los primeros. Cuando entrevistemos a Saltium de Santander vamos a ver que Óscar, el marido de Elena, también padece de asma y dermatitis atópica. Y va muy de la mano el tema de la dermatitis con alguna patología. Se llama atopía, además. O sea, es como lo que recoge las 2 manifestaciones de una misma enfermedad. Y de hecho nosotros estuvimos en algunos congresos Viadea Madrid al principio,
formándonos precisamente para la aplicación de la haloterapia, que no se conocía cuáles eran las aplicaciones en la dermatitis, pero formándonos con ellos pues de una serie de recomendaciones que además cualquiera que entre en nuestros perfiles del Instagram puede ver que ahí están las recomendaciones puestas de pues, cómo debe de vivir la gente, enfrentarse a la primavera cuando sufre dermatitis atópica. Y entonces en ADEA aprendimos muchas cosas sobre cómo tratar la dermatitis atópica, pero sobre todo entendimos una cosa que me parece súper interesante, que es que la haloterapia lo que hace es permitir que la sal se deposite sobre las capas superficiales de la piel, y la sal es higroscópica, atrae el agua. Entonces, por ósmosis, si tú estás bien hidratado, lo que hace la sal es atraer el agua a las paredes superficiales de la piel, consiguiendo una hidratación natural. Restaurando el pH. Claro, y luego además la sal es un antiinflamatorio excelente. Maravilloso. Entonces lo que hace es ir desinflamando y todo ese picor, ese enrojecimiento va disminuyendo, pero sobre todo, como es natural, no tiene efectos secundarios y necesita un proceso para conseguir eso, hay que ser constante. Yo creo Mira, que es al hilo como... de eso que has contado, hace un par de semanas vino una clienta que viene a hacer clases de yoga aquí y venía a hacerse sus pruebas en la piel de la alergia, ¿vale? Y venía con el brazo, pues bueno, como nos hacen a todos, ¿no? Que nos hacen todas las pruebas estas. A mí no me dijo nada y es una pena porque no pillamos la foto del antes y el después. Ella hizo su sesión y cuando salió me dijo, si tú vieras cómo he entrado, porque claro, venía de hacer esas pruebas, tenía pues toda esa... Dice, y ahora prácticamente no tengo nada. O sea, en una sesión que se hizo, que vino porque estaba fastidiada del sistema respiratorio, el brazo se le bajó muchísimo. Todo lo que le habían puesto para las alergias. Dijo, es que fíjate, y en una sesión, imagínate si te das varias sesiones, Claro, ¿sabes? pero que, a diferencia a nivel respiratorio, que a lo mejor en 2 o 3 sesiones pues te quitas el resfriado, a nivel dermatológico sí que tienes que tener una cierta recurrencia y ser Tienes un poquito que más insistir. constante, porque hay mucha gente, lo que tú decías en el último podcast, que vienen cada 2 semanas, hacen una sesión y claro, o sea, a milagros a Lourdes. Efectivamente. No, no, además lo decimos a todo el Nosotras mundo. solo hablamos eso mucho. Sí, sí, Dicen, sí. este quiere un milagro. Claro, cuando dicen, no, es que vengo por dermatitis o vengo porque he pasado una neumonía y estoy fatal. Y no, es que llevo 2 sesiones y no estoy notando nada. No, perdona, si esto fuera Lourdes, yo siempre lo digo, yo tendría una cola de aquí a abajo de la calle, que todo el mundo vendría, daría una sesión y no volvería más. Pues no, como todo en esta vida, igual que tú te tomas un antibiótico durante X días, Claro, porque tienes unas dosis, O pues aquí igual lo que mismo. tú tienes una rutina para coger músculo en la que tienes que estar 6 meses cogiendo un peso X superior a tu peso o lo que quieras, o sea, quiero decir, esa rutina tiene unos resultados, pues lo mismo pasa aquí. La rutina de cuidar tu piel o de cuidar tu sistema respiratorio, de cuidar, que no le damos la importancia que tiene porque lo hacemos de manera automática. Totalmente. Pero respirar es lo más importante que vas a hacer en tu vida. Si no respiras bien, te cansas más, no descansas bien. El dormir, el respirar es súper importante para poder dormir bien, para poder descansar, para que tu sueño sea un sueño de calidad, que tú no te metas en la cama y según te metas en la cama abras la boca, no respires bien y que al día siguiente digas, joder, es que me meto en la cama, duermo 8 horas y me levanto como si no hubiese dormido. Mírate la respiración. Es que yo creo que, sinceramente, es que no estás respirando bien por la noche. Eso le pasa mucho y por eso también una de las cosas que a mí me gusta siempre recalcar y que hablamos mucho además todos, que los niños cuando vienen aquí y hacen la primera sesión, la primera vez que vienen, o sea, no te voy a decir que todos dicen lo mismo, pero te puedo decir que el 90% de la gente te dice qué bien ha dormido el niño esta noche. Pero es muy Lo hemos Es que hablado es así, antes. o sea, Lo hemos pero hablado antes. Sí, sí. Es que es muy curioso porque al final parece que nos hemos puesto de acuerdo, pero nadie sabe qué es. Nadie lo sabe. Nadie No, lo de sabe, hecho nadie. yo no, que Es lo una sepáis que no conversación, tenía ni bueno, las es preguntas. una conversación o sea, tan natural sí. que yo llevo un rato sufriendo porque, no sé si lo ves, su botón... Sí, no pasa nada. Luego se cuadra el audio. Bueno, no luego no se pasa cuadra. nada. pero eso que es natural, es una entrevista que... Estamos para eso, para que la gente conozca que no hay filtros. O sea, nuestro fin con Saladitos Podcast es que España entera conozca cómo funciona la autoterapia, cómo funcionan los centros Saltium. Claro, que sepan qué es lo que hay detrás de Saltium. Claro. Efectivamente. No, y de hecho yo creo que es súper importante, una de las cosas que más que creo que podemos resaltar todos los centros de Saltium
es la cercanía que tenemos con todo el mundo que entra por la puerta, ¿sabes? Al final nosotros, es una de las cosas que más nos dicen de, oye, llamas por teléfono y al final tú llamas a alguien, por ejemplo. Siempre digo que la aloterapia se vende mucho en la puerta del colegio o en la puerta de la escuela infantil, ¿vale? Oye, es que me ha dicho la mamá de no sé quién que es que le está llevando aquí, resulta que su hija estaba... Y, oye, explícame, tú le puedes contar a una persona por teléfono muchas cosas dentro de que, bueno, no te estás viendo, pero es súper importante cuando alguien entra por la puerta y se siente en casa, claro, y se siente en casa, o sea, y tú te preocupas porque pues te cuentan que ese niño pues no está bien y tal, al día siguiente le mandas un mensaje, oye, ¿qué tal ha dormido? ¿Qué tal está? Oye, recordar esto, y creo que es algo que es fundamental, independientemente de que la terapia funciona perfectamente, el trato que tú tienes luego con la gente. Claro, que realmente nosotros como que mimamos al cliente. O sea, nos preocupamos por él e intentamos... Por los niños, por los abuelos. Yo me preocupo mucho por mis abuelos. Claro. O sea, mis abuelos cuando vienen y demás, al final, pues bueno, pues... Yo creo que cada uno estamos creando en nuestra comunidad, claro, una comunidad en torno a... O sea, y si tú te pones a pensarlo en realidad, porque yo ya empiezo a tener gente... Tengo una chica que la trajeron con Zaira, sí. Y de hecho tengo a la madre que ha hecho el testimonio que lo podemos enseñar. Zaira es una chica que la madre trajo cuando tenía 16 años o algo así, y ahora trae ella a su niña, a Saltion. Entonces, claro, es esto al final, el hecho de cuidarte... Claro, porque la madre es asmática, vino primero la madre, luego ha traído a la hija durante muchísimos años, tantos que la hija se ha casado, ha tenido una niña y sigue trayendo a la niña, y ahora traen a la niña de Zaira y a su primita. O sea, y entonces al final pues estamos creando una comunidad en donde la gente, efectivamente, como una familia donde la gente se aprende a cuidar y a darle la importancia que tiene la salud respiratoria, y sobre todo que influye en muchas cosas, o sea, no solamente influye en que tengas alguna patología respiratoria, alguna patología dermatológica, en el rendimiento deportivo estamos viendo que influye, pero toda la gente que, por ejemplo, trabaja con la voz, cantantes, gente periodistas, gente actores, actrices... los actores de doblaje. Ahora tengo una chica actora de doblaje, Alejandra, que le mando un saludo porque además vino para la última entrevista en Telemadrid, pero... como en las entrevistas no cabe todo lo que graban, pues no lo han filtrado y a mí el testimonio de ella me ha encantado que lo grabaran porque pensé que iba a salir. Sí, y además también... era un testimonio muy interesante por el hecho de que era algo distinto a lo que normalmente... Porque es eso, esa gente trabaja con su voz, o sea, ya no es eso, es que necesita... Y ella contaba su experiencia en Saltion gracias a que venía a hacer sesiones de aloterapia. Y es una pena que no saliera en Telemadrid, pero bueno, ahí quedó. Y luego también grabaron que en junio es no sé si es el 29 de junio, es el Día Mundial de la Esclerodermia, que es una enfermedad rara, y yo les hice venir única y exclusivamente para que les grabaran, porque me parecía súper interesante que pudieran dar su testimonio. No sé si vamos a conseguir grabarles antes del 29 de junio, o sea, poder entrevistarles, que sería también muy interesante, pero darle visibilidad a las enfermedades raras, que nosotros obviamente no podemos hacer nada, que necesitan investigación, pero lo que sí podemos conseguir es que los síntomas, como por ejemplo el hecho de que esta mujer vivía en un cuarto piso antes, ahora ya vive en un piso, se ha cambiado de sitio, pero está en un piso con ascensor, pero antes no podía bajar ni subir continuamente y terminó yendo a buscar el pan. Que eso me parece, o sea, tener calidad de vida, poder decir, me voy a comprar el pan. Que ella decía, es que yo no podía salir, porque yo tenía que bajar 4 pisos y volver a subir, para mí era impensable, pero venir a Saltion me ayuda a tener una respiración que me permite salir de casa. Una mejor, pues eso. Entonces, pues al final es ver esos testimonios bonitos que hay. Pero bueno, por ejemplo, las personas con EPOC o con fibrosis, mi abuelo, o sea... Bueno, sí, el testimonio de tu abuelo es, vamos... Bueno, o sea, es que, ¿sabes qué? ¿4 millones de visualizaciones tiene el vídeo? ¿4 millones? 4 y pico. Madre fuerte. Mía. Sí. El Genaro es internacional. Es ideal, sí, es ideal. Fijaos cómo son las cosas que, a raíz de ese vídeo, que se ha pegado un montón, no os exagero, me siguen viniendo, tengo un Excel puesto con todas las personas que han venido con EPOC y fibrosis,
y no sé si son 96 o 97, o sea, 96, 97 personas con EPOC, ¿eh? O sea, es una locura. Es que hay Y te digo muchísima una gente cosa. que cada vez, sobre todo, es verdad que a lo mejor no sé porque trabajamos en esto y quizás estamos un poco más a mano, pero cada vez hay más gente con problemas de... Sobre todo fumadores, personas que han trabajado... fumadores o personas que han trabajado con la obra, Yo recuerdo en Saltium que teníamos un cliente que venía con su mochilita de oxígeno, estuvo viviendo muchos años, que contaba que había trabajado en pinturas y metales y demás, que durante, claro, hace años las medidas laborales no eran las que son ahora y que habían respirado toda la vida todo ese tipo de aire contaminado y que por culpa de eso le había producido un EPOC y estaba fastidiado, y es verdad que con Saltium consiguió muy buenos resultados, ¿sabes? Y eso es algo muy chulo. ¿A ti por la que te tocó? Es que no lo recuerdo porque, claro, yo llevo 13 años abierto y obviamente he cambiado varias veces, o no he cambiado por razones personales, en este caso, por ejemplo, Virginia, porque ha abierto su propio centro, pues se ha marchado de Saltium, ¿no? Pero no sé si fue a ti la que te tocó un chico muy joven que venía hecho polvo porque le habían 35 años y le habían diagnosticado EPOC. Que tenía un bajo, ¿no te suena a ti? Entonces fue a Claudia, a la otra Claudia. No me suena eso. Estaba hecho polvo y curiosamente, hombre, no me extraña, con 35 años te diagnostican una patología así, pero efectivamente, yo, claro, me fui para allá en cuanto ella me llamó, la que fuera, no recuerdo si era Claudia o Rocío, y llego y le digo, mira, creo que lo primero que tienes que hacer es buscar una segunda opinión. O sea, sería lo que haría yo, buscar una segunda opinión, que luego me llamó y me dijo, pues fíjate, lo que tengo es una bronquitis crónica, que también es complicado, pero es como el paso anterior a llegar a tener el diagnóstico de EPOC. Dice, es verdad que tengo que tratármela, etcétera, etcétera, pero bueno, es un poquito más, sí, pero estuvo un tiempo también dando sesiones de aloterapia, creo que se fue fuera de Madrid y ahí fue cuando lo dejó. Pero nosotros, una cosa que la gente a lo mejor desconoce es que nosotros tenemos clientes recurrentes que a lo mejor pueden estar viniendo durante 10 años y que están felices. Sí. Quiero decir, es que su vida les ha cambiado. Claro. Sí, lo implementan en su día a día y lo cogen como un hábito. Los niños empiezan con 3 meses y terminan con unos 5 o 6 años. 5 o 6 años, pero es el margen, porque ya es verdad que tu sistema respiratorio ya madura más y los problemas con las otitis también mejoran. Pero sí, hay una edad media, quizá la nuestra, ¿vale? Me incluyo aquí en medio, ¿vale? No voy para allá, voy más para acá, que es verdad que venimos en primavera. Yo es verdad que ahora tengo clientes que no tengo el resto del año, que no vienen a lo mejor en invierno, pero sí vienen en primavera. Y hay gente que viene de primavera en primavera. Oye, yo durante el invierno pues no me pongo malo y ahora es que me muero de alergia y esto es una solución y vienen de primavera en primavera. Y fijaos, dime. No, tranquilo. No, que iba a decir que fijaos cómo son las cosas, que mi hermana Irene, que tiene 17, va a hacer 18 ahora en nada, es asmática. O sea, de pequeña lo pasábamos fatal porque con 5 o 6 años nos teníamos que ir corriendo al Vall d'Hebron, que es el hospital principal de Barcelona, porque se le cerraban los bronquios y tenían que meterle la máscara con oxígeno. Bueno, lo hemos pasado fatal cuando Irene era pequeña. Y a partir de los 13, 14 años como que se estabilizó su asma. Y hace una semana se ve que le dio una crisis y cogió una bronquitis, después de años. Y lo que le ayudó a salir de la bronquitis fue darse sesiones, vamos, me la metí en Saltium una semana entera. Todos los días ahí. Y de hecho tengo pendiente de subir un vídeo, que ese vídeo se va a pegar seguro, porque aparte de lo que es el asma, ella tiene sinusitis y rinitis intrínseca. Sí, Sí. eso es que no saben el origen de... Exacto. Está todo el día con mocos. Y le fue estupendo, sobre todo para drenar el moco del bronquio y evitar eso, pues que le hiciese una crisis de asma, cogiese una neumonía, y no tomó nada de corticoides, o sea, cuando de normal, ya de base, budesonina, Ventolin. Pues Bueno, fíjate, el paquete completo, paquete efectivamente. completo. Sí. Tú fíjate que es curioso porque cuando nosotros arrancamos, claro, las tecnologías eran diferentes. Muy Totalmente. distintas.
O sea, no existían las redes sociales. Hombre, No, ya me es que imagino. existía Bueno, existía Facebook, Facebook, ¿qué te iba a decir? y estaba como Existía arrancando Facebook, Instagram, pero no existían las no. historias, que las historias empezaron en el año 2018 y Madre os vais a mía. preguntar por qué. Qué contraste, ¿eh? Os vais a preguntar por qué lo sé, pero luego yo hice un viaje en el 2017 con una amiga colombiana y digo, si hubieran existido las historias, yo es que me hubiera petado a subir historias porque nosotras estuvimos por España, ella es colombiana pero venía de Estados Unidos y entonces todo lo que puse era como en post que se ponían antes. Claro, en Sí, Facebook claro, sí. sí, claro, es lo que había. Publicaciones, las publicaciones. Pero- No, o en Instagram. Instagram no tenía Historias. sus historias, solo tenía Ah, ¿no? la subida Los de posts. fotos. No, tú eso no lo has Buah, conocido. yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. Tú eso no lo has conocido. Es que eso hace unos años. Claro, es que aunque no lo parezca, Eres muy el joven tema, y- no, y el tema de las redes sociales en 5, 6, 7 años Ha ha evolucionado un cambiado montón. muchísimo. O sea, no había ese tipo de historias. O sea, esa inmediatez de es una cosa un día solamente, eso no existía. O sea, no vivíamos tanto en la era de la inmediatez, porque ahora mismo vivimos, por eso también mucha gente piensa que viene una vez y esto le mejora la vida. Claro, Claro, estamos claro, la acostumbrados gente a los quiere estímulos todo- superrápidos, Claro, la época sí. ahora vivimos en todo lo quiero ya y si no funciona ya, pues no me interesa. Dopamina constante. Eso es. Efectivamente, sí, o sea, venga. Y ahí ha cambiado mucho. Entonces, nosotros empezamos, utilizábamos Facebook, luego empezamos a utilizar el Instagram, obviamente, lo que te das cuenta ahora es a la cantidad de gente que puedes llegar y lo diferente que puede ser, o sea, vosotros hacer el ejercicio, ¿vale? Un poquito de pensar lo que quiere decir arrancar una terapia que no conoce nadie, ¿vale? Que tú en ese momento no tienes ningún tipo de voz, porque nosotros ya hemos salido 44 veces en la tele, pero en ese momento tú no tienes ningún tipo de voz, tienes que buscar cómo la gente te escuche, traducir todo lo que son estudios, traducir vídeos, pues nosotros tradujimos, pues eso. Tradujimos. Eso. Tradujimos. Los vídeos que tenían de la CNN, de la BBC, de otros países, Claro. los subtitulamos en español. Que es un trabajo de campo ¿no? mucho Que más. claro. Cuando abrimos Saltium, fuimos el primer centro de aloterapia que se abrió en España, fue el centro que había en Madrid, en el Parque de Berlín. No había nada de la aloterapia en España, nada, o sea, nada Ni en ningún país hispanohablante. nada traducido a español, Ya o sea, ves. todo venía de Bueno, otros idiomas. Y a día de hoy, la mayoría de estudios que hay están en inglés o en ruso. Sí, Eso es. Eso es. A día de hoy, ¿eh? Sí. Sí. Pero la ventaja que yo veo ahora es que no solamente el hecho de hacerlo bien nos ha dado una voz muy interesante, el hecho de, para nosotros es súper importante consolidar los centros ahí donde se abren y crear una comunidad, sino también, pues eso, que las redes sociales te permiten llegar a muchísima gente. Bueno, como bien sabéis, pues hay una serie de personas en cada red social pues que son conocidas y al final tienen voz y vienen, lo prueban, ven cómo funcionan, les encanta, lo comparten. Y luego está pues la otra cara, que es por ejemplo el trabajo que haces tú, que es súper interesante, porque tú en TikTok te has hecho un poco viral. Ayer en la peluquería me lo han dicho. Es verdad. Sí. Su peluquera, ¿no? Sí. Me está peinando, digo, no, es que vamos a grabar un vídeo mañana, no sé qué, y me dice, ¿pero tú qué trabajas? Digo, mira, pues trabajo en unas cuevas de sal. Ah, dices que conozco un chico, digo, en TikTok. Dice, sí, dice, digo, sí, ese es compañero mío. Varias Mañana viene clientas para- mías me lo han dicho. Oye, el chico de los Saladitos, vídeos de TikTok, saladito. ¿dónde trabaja? Digo, trabaja en Santo y Mataró. Oye, es que hace unos vídeos muy chulos. Son muy Conectas con la gente. Claro, y son muy eso. dinámicos. Al final, pues es un poco... Te tienes que adaptar un poco a lo que hay hoy en día. Claro, o sea, es un poco lo de la cercanía que comentábamos Tampoco antes es de los fácil, centros. quiero decir, No. tienes No, que no es salir de fácil. tu zona de confort. Yo lo hablo con Claudio, o sea, al fin y al cabo la gente ve un vídeo, es un estímulo de 30-40 segundos y sí que chulo está el vídeo, pero luego tienes tú también pensar, tener un buen gancho, hacer un guión, editarlo bien, o sea, intentar pues eso, adaptarte a lo que hay hoy en día, Sí. ¿sabes? Y estar a la onda de qué está pasando e intentar hacer los vídeos sobre esa tendencia, ¿no? Introduciéndolo pues con nuestro trabajo. Pero son muy fáciles, o sea,
Yo, por ejemplo, que soy cero redes sociales, soy muy nula en toda la edición de vídeos y demás. Aún así lo intentamos. Aún así lo hemos Es intentado. importante intentarlo. Si yo al principio yo era un paquete. Ya, pero es verdad que, mira, mi chico es verdad que lo comenta mucho de siempre que lo ve. Oye, este chico hace unos vídeos muy dinámicos, muy sencillos y tal. De hecho, bueno, porque esto hemos empezado un poco más tarde de lo que pensábamos, pero cuando le dije que venías, ay, pues tengo muchas ganas de conocerte, porque por la cercanía que generas, es verdad, y esos vídeos, hoy en día las redes sociales, creo que es fundamental también que la gente crees esa cercanía y que al final pues estemos ahí todos los días, y es gracias mucho al de trabajo las que hay cosas. por detrás, que es más Exacto. grande de lo que muchas veces sí. parece. A mí al principio sí que me pasaba que yo veía realmente Saltium como una empresa muy seria, porque al fin y al cabo somos una empresa muy seria, ¿no? Y tenía un poco de miedo a la hora de hacer vídeos un poco como más cercanos, rompiendo esa barrera de la profesionalidad para intentar llegar a este público. Y fue ahí cuando di el paso que me di cuenta de que funcionaba. Pero también es como dinamizar la comunicación. Sí, pero, o sea, mantenemos lo que es la profesionalidad, intentando pues llegar a más gente, a gente más joven, a gente más mayor, a todo tipo de target. Pero es un poco de ejemplo lo que os decía antes. Tú muestras en redes sociales lo que pasa aquí en Saltium. Cuando una persona entra por la puerta, al final tú le hablas profesionalmente, te cuenta un problema que tiene, pues lo que hemos hablado antes de los padres, que hay muchos padres desesperados con los niños, o una persona que lleva con 2 bronquitis seguidas en el mismo invierno. Tú le tratas con profesionalidad, pero también le tratas con cercanía, y creo que las redes sociales consiguen eso también. Sí. Luego es inevitable que cuando te viene una persona nueva no intentes como intimar con ella y preocuparte por esa persona. Sobre todo, más que preocuparte, es como ocuparte de del proceso. Del problema. Del proceso. O sea, que es, yo no sé, hay niños, por ejemplo, que yo quiero saber realmente cómo ha dormido, porque yo sé. De ahí que al día siguiente enviamos un mensaje, ¿cómo ha dormido el peque? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado la noche? Yo sé lo que va a pasar, y yo o sea, sé a ciencia cierta que ese niño, como hablamos con Faustino, el moco se le va a mover, va a empezar un proceso de depurar toda esa mucosidad, de poder dormir mejor, de poder empezar a comer. Entonces al final tú quieres saber el resultado, porque yo es una frase que intento, o sea, es que no me gustan los tatuajes a mí, pero si pudiera hacerme un tatuaje sería: la confianza se gana con resultados. Lo tengo clarísimo. No, pero a ver, es el eslogan de Claudia, lo podemos meter en todos tal, porque es verdad, o sea, al final tú tienes, una persona te recomienda, o sea, el 90% de nuestros clientes vienen recomendados por otra persona porque obtienen resultados. Eso se gana con una Pero confianza. esto sería como en las relaciones personales, Sí, muy claro. bonito lo que dices, pero me quedo con lo que haces. Efectivamente, Quiero decir, al claro. final, ¿qué hace la aloterapia? Ayudarte a mejorar la vida. Entonces, no es lo que te estoy diciendo, es lo que te estoy demostrando que Sí, lo va a estás pasar, viendo, o sea, ¿sabes? Entonces, creo que eso es importante. No, me gustaría, porque ya empezamos a cerrar la entrevista, me gustaría que nos dijeras qué es lo que te parece más difícil en todo el proceso, porque esto, o sea, te volveremos a entrevistar en algún instante, sobre todo hablando de qué es lo que te ha parecido como más difícil del proceso de emprender, de traer la aloterapia al Corcón. ¿Con qué te quedas de estos 3 años que llevas abierta? Es que realmente, aparte de hablar de aloterapia, también nos gusta pasarlo un poquito a lo que es el emprendimiento. Creo que es algo muy, muy interesante y saber el caso de cada uno. Es que lo más difícil es por lo que he empezado. Yo empecé una época difícil para mí con el tema de la pandemia. Quizás lo más difícil fue pasar ese bache de la pandemia, que la gente empezara a confiar y a creerse que la aloterapia era una terapia que iba a ayudar a la gente, que podíamos estar dentro de una cueva de sal y no pasaba nada, que podíamos tener unos resultados buenos para esas personas. Para mí lo más difícil fue, pero por la época en la que abrí. O sea, si a lo mejor si abro ahora te contaría otra historia. Totalmente. Pero en la época en la que yo abrí, en el año 2020, en plena pandemia y que no sabíamos qué iba a pasar, lo más difícil es que la gente confiara en que estar dentro de una cueva de sal era seguro. Para mí eso fue lo más difícil. Y al nivel de emprendimiento, quizás cuando tú vas a un banco y le cuentas lo que tú, porque al final todos necesitamos financiación para tener un centro de aloterapia, cuando tú vas al banco y le dices, hola, ¿qué tal? Me llamo Virginia Nieto y quiero montar un centro de aloterapia. El del banco te mira y te dice, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es?
Bueno, pues tú sí, tú llegas con tu plan de negocio, tú no sé qué. Yo le conté la vida a los señores del banco. Los señores del banco me miraban como diciendo, a ver, señora. ¿Qué se ha tomado? Exacto. Y para mí eso quizás fue lo más difícil, el hecho de emprender. Lo demás, pues, bueno, pues el día a día, Ya viene rodado. Claro, que pase el tiempo, que la gente confíe, que la gente conozca la terapia, que el boca a boca funcione y que yo estaba deseando que volviésemos a una vida normal, o sea, a alguien que no tuviésemos que llevar mascarilla, no tuviésemos esos miedos, porque en el momento que eso pasó, en el momento que retiramos las mascarillas, esto fue diferente. Claro. Sí, yo creo que... Interesante. Hombre, para mí fue una época muy dura, que ya lo contaré en la próxima entrevista, pero para mí fue una época muy dura también porque me tuve que cambiar además de centro, me tuve que cambiar de localización, pero yo me quedo con que el proceso de todo lo que es la obra, Bueno, o es sea, que eso es o sea, yo en mi caso... sí, eso da para otro podcast. O sea, podemos hacer un podcast de Bueno, hay saladitos en obras. Saladitos en obras y porque- entrevistar sí, a los socios de Sí. Saltio, a Esteban y a Miguel, Sí. que se implican muchísimo en todo el proceso. Bueno, es que Isan también tuvo su proceso con la obra. Es que yo creo que todos. Tenemos que hacer podríamos- sí, todos hemos tenido un historias. proceso sí. paralelo, pero sobre todo el acertar con todo lo que hay. O sea, hay tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta dedicación, tanta formación detrás de arrancar con un emprendimiento el que sea, Sí. pero con un centro de aloterapia y conseguir que funcione así de bien. Creo que yo me A quedo ver, con que tiene mucho trabajo, está claro que al final esto no es fácil. O sea, cualquier negocio hoy en día, ser autónomo o emprender cualquier tipo de negocio en este país es difícil y encima hacerlo con una terapia que no conoce la gente, pero es verdad que, a ver, hay muchas horas. Nosotros tenemos un horario de 10 a 2 y de 4 y media a 8, ¿vale? Y los sábados por la mañana también, pero claro, nadie ve que tú estás aquí un día a las 8 de la mañana, que hay días que son a las 10 de la noche y sigues aquí, que un domingo por la mañana vienes porque tienes que hacer trabajos de limpieza y demás, o que estás atendiendo a una madre que te está pidiendo cita a las 10 y media de la noche porque quiere venir al día siguiente, eso no se ve. Mismamente ahora, que son las 10:30, estamos aquí trabajando. O sea, porque y no hemos cenado ni nada, o sea... Y aquí estamos grabando y no pasa nada. Esto es trabajo. O sea, Efectivamente. Sí, claro, al final. Pero ¿lo disfrutas? Sí, mucho. Yo que la he visto trabajar, creo que lo disfruta bastante. Yo lo disfruto mucho. Y Hemos visto a perdona que te Faustino- corte, cuando ella ha dicho al principio que ella me metió mucha caña para que yo abriera un centro de aloterapia, si yo llego a saber cosas, lo hubiese hecho mucho antes. O sea, verdad que yo tuve, pero porque creo que es natural tener miedos sí. y al final, pues las circunstancias personales de cada uno, y yo es verdad que si yo llego a saber esto, o sea, ahora te lo digo, la Virginia del 2025 te dice que tiene que haber abierto un centro de aloterapia en el 2017 seguramente, no en el 2020. Si lo llego a saber, lo hubiese hecho antes. Eso es muy importante. Pues esperamos verte pronto. No sabemos si aquí o en Barcelona. ¿Quién sabe? Pero muchas gracias por habernos acogido. A vosotros Nos por ha estar encantado la aquí. entrevista y esperemos pues que te Verte guste pronto. cuando veas el resultado. Esperemos que sí. Hasta la Muchas próxima. gracias, chicos. Un placer.